La caída del Imperio Romano es, sin lugar a dudas, uno de los eventos más trascendentales y debatidos de la historia de la humanidad. Cuando pensamos en Roma, pensamos en la grandeza, en un imperio que duró siglos, que dominó gran parte del mundo conocido y que dejó una huella indeleble en nuestra civilización moderna. Pero, ¿por qué cayó? ¿Qué nos han dicho que tal vez no es del todo cierto? ¿Existen elementos ocultos o matices que no nos han contado con suficiente claridad? Primero, debemos abordar la idea de que Roma cayó de manera repentina, casi como si un día estuviera en la cúspide de su poder y al siguiente estuviera en ruinas. Esta es una simplificación peligrosa. El colapso del Imperio Romano de Occidente fue un proceso largo, complejo y lleno de contradicciones internas. No fue un único evento catastrófico, sino una serie de crisis acumulativas que, combinadas, debilitaron sus fundamentos hasta el punto de quiebre. En esencia, Roma no fue derrotada exclusivamente por fuerzas externas, como se suele pensar. También fue víctima de sus propios problemas internos. Un aspecto que muchas veces se pasa por alto es la corrupción interna y el desgaste político. Los emperadores en los últimos siglos del imperio a menudo no eran líderes fuertes ni carismáticos. Muchos de ellos llegaron al poder a través de intrigas, sobornos o incluso asesinatos. La estabilidad política era casi inexistente. En un periodo de apenas 50 años, Roma tuvo más de 20 emperadores, muchos de los cuales no duraron más de unos pocos meses en el poder. Esta inestabilidad no solo debilitaba el liderazgo, sino que también minaba la confianza de la población y de los ejércitos en el gobierno central. Otro tema que rara vez se menciona con suficiente profundidad es la crisis económica que azotó al imperio. El comercio, uno de los pilares fundamentales de la prosperidad romana, comenzó a colapsar. Roma dependía en gran medida de sus vastas rutas comerciales para traer productos exóticos, metales preciosos y alimentos de todos los rincones del imperio. Sin embargo, las continuas guerras y las invasiones bárbaras interrumpieron estos flujos. Las finanzas públicas también se vieron seriamente afectadas por la inflación descontrolada. A medida que la economía colapsaba, el peso de los impuestos aumentaba, lo que provocaba una mayor pobreza y, a su vez, el éxito masivo de ciudadanos hacia zonas más seguras. Hablando de invasiones bárbaras, hay otro punto que debemos revisar. ¿Realmente fueron los bárbaros los responsables absolutos de la caída de Roma? Sí y no. Las tribus germánicas, los hunos, los visigodos y otros grupos externos ciertamente aprovecharon las debilidades de Roma, pero no fueron la causa raíz del colapso. A menudo se habla de los bárbaros como hordas incivilizadas que llegaron para saquear y destruir, pero esto es una interpretación incompleta y hasta errónea. Muchas de estas tribus no solo querían destruir el imperio, sino que aspiraban a ser parte de él. Querían tierra, seguridad y, en muchos casos, adoptaron las costumbres romanas. De hecho, algunos de los líderes bárbaros más destacados, como el famoso Alarico, quien saqueó Roma en el 410 después de Cristo, habían sido educados bajo la cultura romana. Lo que nos lleva a otro punto clave, la integración fallida de los pueblos bárbaros. Durante siglos, Roma había sido increíblemente exitosa en asimilar y romanizar a las diferentes culturas que conquistaba. Sin embargo, en sus últimos años, ese proceso de integración comenzó a fallar. Los bárbaros que entraron en el imperio, en lugar de ser asimilados,
crearon sus propias comunidades dentro de las fronteras romanas, a menudo con sus propios ejércitos y estructuras de poder. Esto, sumado a la debilidad militar de Roma, resultó en una fragmentación del control imperial. Ahora, hablemos de la influencia de la religión. Uno de los cambios más profundos en la historia de Roma fue la adopción del cristianismo como religión oficial. Aunque muchos estudiosos argumentan que la cristianización del imperio no fue la causa directa de su caída, no se puede ignorar que transformó radicalmente la cultura romana. El cristianismo cambió las estructuras de poder, el sistema de valores y las prioridades del imperio. La antigua lealtad al Estado y a los dioses tradicionales de Roma fue reemplazada por una lealtad más espiritual, lo que en algunos casos llevó a un debilitamiento del patriotismo. Sin embargo, esto es un tema complejo porque también podríamos argumentar que el cristianismo brindó un sentido de unidad en tiempos de caos. Otra perspectiva que a menudo no recibe suficiente atención es la decadencia moral. Hay quienes argumentan que Roma en sus últimos días cayó en un estado de decadencia cultural y moral. Los relatos históricos del lujo excesivo, corrupción y la falta de disciplina moral son abundantes. Los emperadores se rodeaban de riquezas extravagantes mientras el pueblo sufría cada vez más. Aunque esto puede sonar un tanto simplista, es innegable que la falta de cohesión social y el distanciamiento entre las clases altas y bajas contribuyeron al colapso del imperio. Finalmente, quiero subrayar que la caída de Roma no fue el final absoluto de su legado. Aunque el Imperio Romano de Occidente cayó en el 476 después de Cristo, el Imperio Romano de Oriente, conocido como el Imperio Bizantino, sobrevivió durante casi 1000 años más. Además, Roma nunca desapareció del todo. Su influencia en la ley, la arquitectura, la ingeniería, el arte y la cultura sigue viva hasta el día de hoy. Muchas de nuestras instituciones modernas tienen sus raíces en Roma. Es decir, aunque el imperio colapsó, su espíritu y su legado continúan influyendo en el mundo actual. La caída de Roma es una lección compleja de cómo los imperios no caen simplemente por la invasión de enemigos externos, sino que se desmoronan desde dentro por la corrupción, la decadencia, la inestabilidad política y las crisis económicas. Pero quizás lo que más nos ocultan o lo que rara vez se aborda con suficiente énfasis es que la historia de Roma no es solo una decaída, sino también de resistencia y legado duradero.